ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Sí, en verdad no le habíamos dicho a Claudio, pero hoy día lo vamos a entrevistar en realidad. No tiene contrincante. Solo un tema puede superar a Bociña por estos días en nuestro país. ¿Hoy llega o no? Que es el tema de los alcaldes. Así que tenemos panel de alcalde hoy día. No, mantengamos la fe. Y de alcaldes colocolinos, además. ¡Oh! Sí, nos encontramos en el estadio con Jaime. Ahí gritamos juntos. Después sí. nos gritamos entre nosotros. ¿Tú eres Team Bociña o Team Maureira? Yo soy Team Maureira, fíjate. O sea, me gusta que venga Bociña y que juegue un par de partidos, pero yo creo que Maureira lo está haciendo bien. Estamos primero por lejos, ha tenido buenos resultados, ha crecido. Ese primer partido que anduvo medio tembeleque, hoy día está conduciendo el fondo. No, me gusta Maureira. Lo mismo que Rodrigo Pérez de Arce. Debe ser una de las discusiones más sabrosas que hemos tenido a nivel futbolístico en el último tiempo. Pero me parece una discusión que sube el pelo. O sea, sí. Está bien, ¿cachai? Ojalá pasara más. Ojalá tuviésemos este tipo de discusiones, claro, dices sí. tú. O sea, traemos un gallo que fue figura en un mundial, tapándole el cupo a un juvenil que viene prometiendo, o alternamos, o definitivamente lo traemos para que el cabro aprenda. Yo creo que son todas las cosas. Además, así como vamos, el próximo año vamos a tener Libertadores, vamos a tener Copa Chile, vamos a tener el Campeonato Nacional. Y el viejo Cabo Verde yo creo que es sabroso también, ¿no? Bueno, pues. ¿Sí? Esta historia de... ¿Cómo se llama el otro jugador? El que ya había venido... Custodio Méndez. ¿Custodio? Sí. Wanderino. Sí, pero yo decía que después no solo jugó en Wander, sino que después estuvo en Deportes de Iquique. Buen nombre para alcalde Custodio. Ah, volvió para alcalde. Sí. ¿O no? Claro, no quedaría duda de su vocación. No quedaría duda de su probidad, digamos, y esas cosas. Custodio. Bueno, ya lo escuchan, estamos con Claudio Castro, alcalde de Renca. Viene llegando Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Y también viene llegando Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Exactamente. Hoy ADN va a estar muy preocupado de quienes vienen llegando. Porque va a llegar Bociña por la tarde, porque ya llegó Michael Clark, pero están llegando los otros miembros de Sartor al Centro de Justicia de nuestro país, donde se va a desarrollar uno de los juicios mediáticos más importantes que ha tenido el fútbol chileno a lo largo de su historia. ¿Y quién más tiene que llegar? Con mucha implicancia política también. Tiene que llegar Leandro Paredes a Rancagua para jugar el partido frente a O'Higgins, y Sergio Jaudo es difícil que llegue porque tiene que resolver su tema con la justicia norteamericana. Dijo además que no quería volver, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Estás feliz allá? Sí. ¿Para qué? Un negocio de lancha entre Fort Lauderdale y Miami. O sea, ¿para qué volver? ¿En serio tiene un negocio de lancha? ¿Qué reinvención? Sí. ¿Qué harías tú si te pasara algo así, tuvieras que ir a reinventarte? Haría pizza. ¿Y cómo se llamarían? Rómulos. Oye, me dieron ganas de probar esas pizzas. Sí. ¿Has hecho pizzas tú? Así como masa y todo. Ya está bien que estemos esperando a los alcaldes, pero podríamos partir con... ¿Cómo le fue a tu comuna con las lluvias? Esas Rómulos. Bueno, las lluvias fueron... Fíjate que nosotros... fueron educadas en Santiago, diría yo. Sí, pero o sea, fueron 5 veces lo que habíamos tenido antes en términos de magnitud. Nosotros en Renca tenemos identificado 34 puntos críticos, ¿no? Y nuestro principal foco está en que, primero que todo, que no entre agua a las casas por abajo, digamos, ¿no? Porque hay acumulación de agua y entra porque alcanza el nivel de las casas. Eso es lo principal, y en eso nos fue bien, no tuvimos esa situación. Y segundo es que no tengamos situaciones de anegamiento que hagan colapsar la ciudad, entonces tenemos un par de pasos bajo nivel, ¿no? Y nos preocupamos con harto foco de que eso siga funcionando. Y también eso resultó. Sin embargo, las lluvias dejan, y es bien impresionante esto, ¿no? En términos de cómo se desnuda una pobreza que sin las lluvias muchas veces pasa piola, en términos de la cantidad de casas que se llueven, o sea, la pega de los municipios de estar acompañando, entregando nylon, ¿no? Entregando sacos de arena, entregando frazadas para muchas personas que se les mojan las cosas de la pieza. Claro. Y por lo tanto, eso yo te diría que es una preocupación grande
no solo en términos de cómo afecta con la emergencia de las lluvias, sino que especialmente cómo hay condiciones de vida todavía que son muy precarias, especialmente sensibles cuando hay niños en esos hogares, cuando hay personas mayores, cuando hay personas con discapacidad. Y esas son cuestiones que saltan a la vista. No tuvimos situaciones como las que vimos en otros lugares muy terribles, ¿no? Y dramáticas con personas aisladas, con personas que fallecieron, con situaciones muy complejas, pero tenemos una precariedad importante en la ciudad de Santiago y a propósito, ¿no?, de las tensiones, gobiernos locales, gobiernos centrales, este es el tipo de cuestiones que no se va a solucionar porque los municipios ponemos motobomba en los lugares donde hay que sacar agua. Se solucionan con grandes inversiones, como las hacen las principales ciudades del mundo, en el subsuelo. Porque ahora eso acá... Planificación. Pero, y con lucas también, si acá hay que invertir en ese nivel local. Como lo que pasó en Maipú, ¿no? Como lo que pasó Canal... con el Canal Santa Marta, ¿cierto? Que está en la primera etapa de esa obra y que es una de muchas otras obras que en esa línea deberían hacerse en Chile. Sí. claro, pero Renca es como una expansión y eso significa que hay que tener una inversión mientras se está construyendo. Sí, claro. Porque hay comunas que ya están con qué sé yo, Independencia, Santiago Centro y un montón más, que ya tienen su plan establecido. Pero Renca está construyendo y en ese sentido también es planificación, ¿no? Es planificación, pero de nuevo es de actores que son... acá es donde, cuando nosotros decimos, mira, los gobiernos locales son muy débiles en Chile, fíjate el rol que tienen, por ejemplo, las empresas concesionadas de los servicios básicos. Aguas Andinas y Enel son claves, ¿no? Porque tienen que otorgar la factibilidad, que es su deber tenerla, pero que en la práctica lo que nos termina pasando es que se construye algo nuevo y colapsa la red de alcantarillado de varias cuadras a la redonda, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, nos falta una decisión contundente de inversión en resiliencia de la ciudad, y además que esto va a seguir pasando, ¿no? En la medida que nosotros no hacemos esas inversiones, vamos a seguir lamentando situaciones como las que hemos visto en estas lluvias, y muchas veces, porque acá llovió mucho, pero fíjate que el primer día que las poquitas primeras gotas de lluvia y poquito viento partieron de jueves para viernes. Esa noche, que todavía no caía agua en serio, teníamos muchas comunas con miles de vecinos sin luz. Ese tipo de cuestiones son de una vulnerabilidad tremenda. ¿Y a ti, Jaime, cómo te fue la comuna con la lluvia? Oye, me gustó la idea esa de Rómulo Pisas. Estaba buena. Sí, estaba buena. Fue mi idea. Bien, por suerte. Nosotros hicimos una tarea previa. Hicimos el COGRID que estamos obligados a hacer como en el plan invierno. Entonces ahí ya identificamos cuáles son los típicos problemas que tenemos en la comuna. Tenemos 2.700 sumideros de aguas lluvias. Algunos son más antiguos y entonces eso responde bastante bien, pero hay que limpiarlos antes de que llueva mucho. Y obviamente, como tenemos 53.000 árboles acá, cada vez que llueve se caen las hojas que vuelven a tapar los mismos 2.700 sumideros. Entonces, es un plan literalmente punto a punto. Y hace un tiempo atrás, el Serviu pidió, cuando se empezaron a hacer ciclovías, que los sumideros, estas son parte de las cosas que a uno le pasa cuando es alcalde, ¿ya? Nunca más dejas de mirar la calle, dejas de mirar cómo se limpian. El estándar. Exacto. Bajáis como la vista, digamos, al problema concreto. Y eso, hay unos sumideros nuevos que en vez de la típica rejilla que uno ve en el centro de Santiago, en las partes más antiguas de la ciudad, son cola de pez, que se llaman. Son en diagonal. Entonces, que es para que una bicicleta no meta la rueda, digamos, ahí, tiene sentido. Sin embargo, se tapan con 3 hojas, literal. Entonces, es un desastre. Nosotros hemos pedido que esas mismas puedan estar acompañados de que, de nuevo, esto para que se fijen ahora cuando caminen, fíjense que hay algunas de los más antiguos de estos sumideros que no solamente el agua se va hacia abajo, sino que también se va hacia el costado de la vereda. Eso es muy buena idea, justamente cuando hay muchas hojas en un espacio. Entonces, ese fue uno de los puntos centrales para nosotros. Luego otro, que era clave, que no se cortara la luz, ¿no? Porque acá el 92% de las personas en Providencia viven en edificios. Entonces, cuando se corta la luz, hay algunos de ellos que no tienen respaldo eléctrico y por tanto se quedan sin agua, sin luz y atrapados, digamos, sobre todo en las personas mayores que tienen dificultad de movilidad. Tenemos 87 personas que son electrodependientes, entonces las tenemos bien identificadas con baterías de litio de respaldo, ya sea porque fueron a través de la inscripción en Enel o con nosotros, y eso no tuvimos que activarlo, pero sí fue una pega bien intensa como de terreno de nuestros equipos. Y lo último, que algo que decía Claudio, cuando empiezan la lluvia, o antes, las personas empiezan a decir, oye, necesito ayuda. Entonces, nosotros tenemos muchas casas muy antiguas, donde hay muchas personas mayores que por distintas razones no han tenido algún tipo de mantención, y había algunas que literalmente tenían unos forados en el techo impresionantes. Entonces tuvimos que reparar cerca de 100 techos antes de que empezaran las lluvias.
Y tenemos una cuadrilla que se dedica a eso, particularmente para personas mayores. Entonces, por eso resistió bien. Ahora, nosotros estamos... Y nos fijamos en lo que pasaba, por ejemplo, en el canal San Carlos, en el río Mapocho. Había harta como preocupación al respecto de eso. Pero hay ciertos sectores que están más abajo en la ciudad. O sea, Renca está más abajo y por tanto las aguas lluvias, digamos, cuando ya se saturan las quebradas, llegan hacia Renca, Maipú, Pudahuel. O sea, hay una cuestión natural, digamos, del Valle de Santiago. Y eso lo hace mucho más complicado y claro, no es una motobomba, ¿no? Sino que tienen que ser inversiones públicas mucho más importantes. Ustedes ya los escucharon, es Claudio Castro, alcalde de Renca, es Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Te hemos traído hoy, Daniel Grimaldi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas de mediador, básicamente. Daniel es director ejecutivo de Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Este es el Día de los Alcaldes, no ha podido venir Karina Delfino hoy, pero creo que nunca ha estado más sobre la mesa el tema de la negociación de la mega reforma, de cómo se ha postergado esta situación porque falta resolver un punto clave en términos de cómo se repone el financiamiento a las municipalidades y cómo esto ha motivado una suerte de debate a ese respecto. Bueno, está claro que los municipios tienen las highlights ahora. La palabra en esto que es muy importante porque finalmente la relación con el poder político más cercano, este es un cliché, pero tenemos que recordarlo siempre, la gente ve al Estado por medio del municipio. Es la primera aproximación en concreto. Entonces, es bueno que dentro de esta reforma, aunque sea a la cola, al final, el impasse ya está aprobado casi todo, pero hay un punto relevante y que va a marcar, creo yo, una agenda para más tiempo, y es el municipalismo. El fenómeno es interesante porque en la medida que el poder central tiene crisis, en la medida en que la política por medio de los partidos se ve muy desprestigiada, es curioso cómo la gente aprecia igual. El municipio está por arriba, entonces es como, si lo vemos en términos generales de la evolución de la política chilena, es el bastión que nos va quedando de algo de confianza de los ciudadanos en lo público. Por lo tanto, yo le pondría más ojo ahí el rol de los municipios en esto. Y hay una cuestión también, un segundo orden que es relevante, es la cuestión de la justicia territorial a propósito de qué hacemos, o un fondo común municipal, si es que el dinero que van a dejar de tener los municipios por concepto de contribuciones de los mayores de 65 años, y eso va a ser compensado por el Estado directamente al municipio, que deja de percibir eso, o si es que va a un fondo municipal. Creo que lo que está en el fondo aquí es la cuestión de la equidad territorial y tiene que ver con el principio también de el valor de lo local, el valor de lo municipal, la relación del ciudadano común con la política en esta puerta de entrada al mundo político que es el municipio. Creo que no debemos perder de vista eso. ¿Hacia dónde vamos a construir? ¿Hacia crear guetos ricos, guetos de pobres? ¿O vamos a hacer algo por recomponer los vínculos políticos partiendo por esta ventana que está, por este zócalo que tenemos, que es positivo? Vamos a partir por ahí, por lo municipal. Creo que hay que tener ojo porque podemos desaprovechar una oportunidad relevante. Claro, porque finalmente las propuestas en realidad sobre estas compensaciones a los municipios se centran en reponer estos 70 millones de dólares que se van a perder por la exención de las contribuciones a los adultos mayores, y hay dos fórmulas que se están debatiendo, ¿no? La del gobierno, la del Ministerio de Hacienda, que es una compensación al 100%, y la propuesta alternativa de los alcaldes, principalmente de oposición, que es envío a un fondo común. Doy la palabra a Claudio Castro en este debate. Sí. Oye, mira, este es un debate que yo diría que primero que todo, en términos de las alternativas que hay sobre la mesa, es solo una. Los senadores tienen que aprobar o rechazar la propuesta que ya hizo el gobierno y que ya aprobó la comisión mixta y que ya aprobó la Cámara de Diputados, porque la derecha tiene los votos para poder aprobarla, ¿no? Y que tiene que ver con que son 200 millones de dólares lo que el Estado deja de percibir por la exención de las contribuciones, que esos 200 millones de dólares sean repuestos a través de impuestos generales, ¿no? Con una fórmula que replica más o menos la distribución de esos recursos hoy día, ¿no? O sea, lo que hace el gobierno es cambiar, es decir, mira, en vez de que los vecinos que pagan contribuciones en su comuna, esas lucas se queden en esa comuna, ¿no? Porque hay una fórmula que va al fondo común municipal, el 60%, el 40% se queda en la comuna. Lo que dice el gobierno es esas lucas que se quedan en la comuna, que antes la pagaban los vecinos de esa comuna con sus contribuciones, ahora que las dejan de pagar,
se pagan con los impuestos generales de toda la población, y ahí es donde yo diría que el gobierno, incluso estratégicamente, ¿no? Se visualiza con mucha claridad esta idea que ha estado presente en este debate, que una batería de propuestas que se han discutido en el marco de la mega reforma tienen que ver con liberar de carga impositiva a quienes tienen más capacidad financiera en nuestro país y cargarle la mano, ¿no? Porque esos recursos que se dejan de recibir, que son hartos, el próximo año el impacto de la mega reforma va a hacer que el Estado va a dejar de percibir al menos 2.000 millones de dólares. O sea, esto es mucha plata que viene la discusión del presupuesto 2027, vamos a ver qué es lo que se va a recortar. No hay otra fórmula acá. El Estado va a tener que recortar cosas porque va a tener miles de millones de dólares menos de su presupuesto. Y lo que esto desnuda es esa situación con mucha claridad, pues, ¿no? Lo que dejan de pagar los más ricos, que antes pagaban contribuciones y que el gobierno logró que no paguen contribuciones, ahora lo tienen que pagar todos, ¿no? Y eso es un reflejo, ¿no? De más o menos la dirección que ha tenido esta mega reforma. Sin embargo, esta propuesta en particular nada tiene que ver con el objetivo que ha movilizado la mega reforma, que es generar crecimiento y potencial de inversión. Y por lo tanto nosotros hemos dicho varias cosas en distintos momentos y hemos ido quedando arrinconados ahora con esta discusión de la fórmula de las compensaciones. Primero nos parecía que, a propósito de lo que hablábamos recién, ¿no? El gobierno, cualquier gobierno, esto es como una batalla del municipalismo siempre, debiese convocar a Chile a una conversación nueva respecto al modelo de financiamiento de los gobiernos subnacionales. La OCDE acaba de sacar un reporte ahora en junio que dice que en promedio en los países de la OCDE el gasto a nivel subnacional es del 38%. O sea, el Estado en los países de la OCDE gasta el 38% de sus recursos en los gobiernos locales. En Chile eso llega al 15%. O sea, nosotros somos el último país, el país más centralizado de la OCDE. Y no solamente dice eso, dice también que en términos de recaudación, porque aquí se ha dicho que muchas cosas respecto de las contribuciones y otros impuestos que son de carácter territorial, como que fuesen una brutalidad, ¿no? Y esto, las contribuciones, el impuesto territorial existen en todo el mundo, y la misma OCDE dice que la recaudación tributaria que se da a nivel subnacional, donde los impuestos territoriales son muy relevantes, es del 29,8% en promedio en la OCDE, y en Chile es solo el 8,8%. O sea, a Chile le llora una gran reforma del modelo de financiamiento subnacional que, entre otras cosas, nos permite hacernos cargo de lo que veníamos conversando recién, ¿no? La forma en que enfrentamos las emergencias, la forma en que el Estado más cercano atiende las necesidades de su comunidad. O sea, la torta municipal tiene que ser más grande. Y también la torta municipal se tiene que redistribuir distinto, ¿no? A mí me parece... hoy día estamos en una situación bien odiosa de la discusión, porque pareciera que somos las comunas de un color político contra las de otro color político, o peor todavía, las más pobres contra las más ricas, y la verdad es que los desafíos del financiamiento municipal en Chile no se resuelven porque distribuyamos distinto, se resuelve en la medida que tengamos más recursos. Sin embargo, el gobierno insistió en promover esta medida de la exención de las contribuciones. Yo se lo he dicho a varios alcaldes de derecha y hoy día es una discusión muy incómoda, yo creo, para ellos, me imagino que para Jaime también, pero todos los alcaldes de Chile Vamos, cuando Evelyn Matei era su candidata presidencial, declararon con mucha fuerza que era una locura la exención de las contribuciones. Evelyn Matei lo decía con todas sus letras, es una locura, es una propuesta irresponsable, es una propuesta populista y una propuesta que va a hacer daño. Y hoy día los alcaldes de derecha se han visto forzados también a defender esa propuesta, que va a tener impacto en el sistema de financiamiento municipal. Entonces, yo diría que el gobierno nunca debió haber puesto las contribuciones en el contexto de la mega reforma. El gobierno no nos hizo caso en las distintas cosas que fuimos diciendo, entre ellas focalizar este gasto. Ya, si quieres aliviar a algunas personas mayores que no pueden pagar las contribuciones, hagámoslo. Pero el gobierno dijo, todos van a dejar de pagar las contribuciones. O sea, los más ricos van a dejar de pagar las contribuciones y al final nos lleva a que la discusión se termina tratando de la forma en que se compensa, y claro, y la forma en que se compensa es la más regresiva posible, y bueno, acá estamos en una discusión que mi impresión es que no va a tener ningún impacto en la votación del Senado. Yo no veo ningún senador diciendo que está escuchando lo que estamos diciendo los alcaldes, están preocupados de la reconstrucción en el norte, de si nos dan todo o nada, ¿no? Hay otras discusiones. Yo creo que el gobierno va a aprobar su mega reforma con este último punto porque tiene los votos para hacerlo, pero va a seguir siendo fundamental que en Chile se discuta el modelo de financiamiento municipal. Jaime Belolli.
A ver, primero con lo que se decía sobre esto, que los municipios están como por arriba, y paradójicamente están por arriba como de la política porque están abajo, ¿ah? Están en el nivel más cercano de las personas. Somos la última milla de la política pública y las personas hoy día ven allí el espacio donde pueden colaborar, donde su calidad de vida depende también de lo que pasa con su vecino, de lo que pasa en su barrio, en la comuna y luego en la región y en el país, y no al revés, ¿no? Entonces, es una política menos abstracta y una política mucho más concreta. Sobre las contribuciones, yo creo que vale la pena primero decir una previa. La cuenta no son 70 millones de dólares, la cuenta son 200 millones de dólares. 130 millones de dólares ya estaban cubiertos. Y lo que había dicho el gobierno es que 70 no iban a estar cubiertos. Y cuando nos juntamos todos los alcaldes, dijimos, ¿sabe qué? La cuenta de la baja de las contribuciones no la pueden pagar los municipios. Entonces nos pusimos de acuerdo en que, uno, había que avanzar hacia mayor cantidad de exención de contribuciones a bienes raíces a personas mayores de 65. Yo lo he puesto en este mismo programa. Conocemos gente de la comuna de Providencia. Ya habían 7.500 personas que estaban exentas de contribuciones por una ley que sacó el presidente Piñera. Pero conocemos gente que ha aumentado el valor de su vivienda, sin embargo su calidad de vida no ha cambiado en nada y por tanto las contribuciones aumentaron un 30 o un 40% en los últimos 5 años, sin ninguna razón aparente. Y eso es algo que el mismo Servicio de Impuestos Internos ha tenido que reconocer, que no había una buena manera de justificar por qué habían subido tanto esas contribuciones. Y a esas personas nosotros no podíamos decirle, oiga, ¿sabe qué? Tiene que irse de la comunidad de Providencia porque usted no puede pagar las contribuciones. Por tanto, nosotros sí, y yo particularmente creo que sí había que avanzar en tener mayor cantidad de personas que estuvieran exentas de contribuciones de bienes raíces después de los 65 años. Sin embargo, tenía que tener un tope. Y eso fue algo que también acordamos con los alcaldes. Entonces, la propuesta era que la cuenta no la paguen los municipios y 2, que las contribuciones tengan un tope. Sobre cómo calcular ese tope habían distintas fórmulas, ¿no? Yo ponía como ejemplo una vivienda que su valor comercial sea de 20.000 UF. Parece mucho, es $1 millón. Son pocas casas, pero son casi un 4% de las casas, sin embargo es el 25% de las contribuciones. Otra fórmula que se propuso era que si una persona no tenía los recursos hoy día para pagar las contribuciones de bienes raíces, ya sea porque está jubilado y tiene menores ingresos o porque está desempleado u otra, que los pudiera acumular cuando venda la casa. Porque hay un problema de liquidez evidente, ¿no? Entonces que lo puedas hacer al final. Sin embargo, lo que nos dijo el ministro cuando lo fuimos a ver, nos dijo, mire, ok, tope no. Nosotros creemos que no tiene que haber tope y por tanto esa es una medida desfocalizada en mi opinión. Lo defendí acá, lo defendí con el mismo ministro, lo defendí en otro lado, pero perdimos esa votación dentro del Congreso. El Congreso aprobó que fuera sin ese tope. Entonces, lo que no me parece razonable es que luego después algunos alcaldes y algunos parlamentarios sobre todo, pero sobre todo parlamentarios, hayan salido a mentir. Porque yo escuché parlamentarios diciendo que con esto van a haber municipios que van a quedar más pobres y otros que van a quedar más ricos. Eso es completamente falso. No hay ninguna parte de eso que sea verdad. Porque van a quedar exactamente igual. No más pobres o más ricos, van a quedar igual. Entonces, yo creo que está bien que nosotros discutamos sobre cuál es el mecanismo para pagar esos otros 70.000 millones y que si es a través de impuestos generales hay una, sobre todo sin tope, ¿no? Puede ser, en ese aspecto puede ser regresivo, en lo otro hay que tener cierto cuidado porque las comunas que hoy día más recaudan en contribuciones, asimismo son las que más aportan al fondo común. Para ponerlo en sencillo, la comuna de Providencia entrega 135.000 millones de pesos al fondo común municipal. Es una porrada de plata. Y tiene que atender a 2 millones de personas todos los días. Porque la ciudad no funciona solo con sus residentes, la ciudad funciona con las personas que usan esa ciudad. Por ejemplo, tenemos 300 alumnos de Renca. Y está muy bien que tenga 300 alumnos de Renca. Y tengo de Maipú, y tengo de La Florida, y tengo de Buin, y tengo de Lampa, y tengo de distintas partes. De mis 9.500 alumnos, 7.000 y algo no viven en Providencia. Y nosotros ponemos 1 millón de pesos por cada uno de ellos adicional a lo que ponemos al subsidio que nos pasa, digamos, el ministerio. Entonces, la ciudad entrega por definición bienes públicos. La pregunta es cómo se financia aquello. Entonces, yo creo que es una discusión más larga. Pero yo creo que no hay que engañar a la gente diciendo que este modo en el cual el gobierno ha dicho que va a compensar completamente lo que se dejaba de percibir, deja más pobres a las comunas más pobres, porque eso no es verdad. Otra cosa es sobre si estamos de acuerdo o no con la exención completa de las personas mayores de 65, sobre cómo tenemos que financiar a los municipios en general. Yo estoy de acuerdo que avancemos en una fórmula distinta.
Más aún, aquí mismo también y en otras partes he defendido que existan contribuciones, porque es un derecho a la ciudad. Es como el gasto común de la ciudad. ¿Se acuerdan? Pues poníamos el ejemplo del gasto común dentro del edificio. Aquí es lo mismo, es el gasto común de la ciudad. Tenemos que hacer un esfuerzo también como municipio de gastar mejor, porque se ha abierto también esa discusión de que los municipios, y lamentablemente algunos también acusando al voleo, y en esto algunos más bien desde el ámbito de la derecha, también de la izquierda, pero también de la derecha, diciendo no, es que los municipios gastan mal. Entonces, cuando algunos dicen eso, yo le digo, mire, puede ser, pero dígame dónde, en qué parte. ¿Cuál es la parte que ellos creen que se está gastando mal? Entonces, el otro día me tocó que alguien me preguntaba en una entrevista, no, pero es que tienen un tope de 40% para contratar personal y entonces y están en el tope. Y le digo, no, perdona, le digo, Providencia es un 9,7%, no un 40%. No es verdad nomás. O sea, veamos cómo podemos ser más eficaces y más eficientes en nuestras tareas, obvio. Pero hay ciertas tareas que de nuevo son de ciudad que han crecido mucho sus gastos o costo. Por ejemplo, la recolección de residuos. De hecho, el día de ayer fue el día del recolector de residuos, así que y nosotros estamos haciendo una campaña en Providencia que la vamos a brandear a nuestros camiones, que van a decir: no somos los de la basura, somos los de la limpieza. Porque eso es lo que hacen en una ciudad, es limpiarla, no es la basura. Entonces, de nuevo, me parece que sí se produjo una discusión al interior del mundo municipal, porque hay algunos que legítimamente están en contra de la ley y están en contra de la idea de que hubiera exención de contribuciones de bienes raíces. Éramos todos hace 6 meses. No, pero no en contra de la campaña. ley. En contra de la ley no. No, pues es que la ley son cosas distintas. Yo estoy en contra de la ley, me parece una ley que en su materia es regresiva. Pero al menos estemos de acuerdo en que esto que a mí me parece, todos los debates son legítimos y todo se puede discutir. Pero las contribuciones no tienen nada que ver con los otros aspectos de la ley. Eso también lo defendimos, que efectivamente eso era distinto a la ley de reconstrucción, ¿no? Pero se metió dentro de la ecuación. Por eso, es que eso es para decir que yo creo que todo esto es legítimo y al final terminamos medio agarrados en las mechas entre los alcaldes que dicen los mentirosos, los del show, en fin, se ha deteriorado mucho el debate municipal en esta idea. Y yo creo que todo eso tiene que ver con que el gobierno le ha hecho mucho daño a esta discusión. La actitud del ministro Quiroga es bien impresionante, es una soberbia en que ha ninguneado al municipalismo y ha deteriorado también la principal institución del municipalismo en Chile, que es la Asociación Chilena de Municipalidades, que se caracterizó durante décadas por una defensa transversal del mundo municipal frente a un Estado que muchas veces le ponía la pata encima a los municipios. Y yo creo que eso nos va a costar mucho recomponerlo también. Es parte de los desafíos que quedan, ¿no? Que no teníamos antes y que quedan producto de la forma en que el gobierno ha empujado esta discusión. Vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de la pausa, sobre todo también con el input de lo último que mencionaba Claudio, también querías conocer, Daniel, obviamente tu visión con respecto a eso, ¿no? Con respecto a cómo esto ha ido deteriorando también la discusión en áreas o en ámbitos, digamos, donde antes la discusión era más o menos transversal y funcionaba, así que un par de puntos que vamos a mencionar a la vuelta de la pausa en este País ADN que hacemos con Claudio Castro, Daniel Grimaldi y Jaime Belolio. Claro y Netflix se han unido para darte una mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de su red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro, por ti cada día mejor. Y Locker Medical de Malete, que es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada. Porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Mensaje para los empresarios. Se tienen que incorporar a una nueva era de empresas que son más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Y en invierno hay 2 tipos de personas, las que ponen una frazada más y las que aprovechan las ofertas del carnicero para cocinar. Encuentra a los maestros en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y El Maule. El Carnicero, maestro en carnes. Estamos con Claudio Castro, Daniel Grimaldi, Jaime Belolio en esta oportunidad en País ADN. Daniel, yo te había dejado con una tarea y unos apuntes que querías hacer. Sí, mira, se me vino a la cabeza una vieja discusión a propósito de la idea de que al grupo de los mayores de 65 años que
se les deja exentos de estas contribuciones. Hay una vieja discusión sobre la focalización o la universalidad de las políticas públicas. Y yo creo que aquí hay un contrasentido que a los que promueven que esta política, entre comillas, universal para todos los mayores de 65 años que pagan contribuciones, o sea, ya estamos hablando de la gente que está en el tramo más alto de ingresos, o al menos de que posee bienes, dejamos afuera lo de las pensiones, pero que su patrimonio está en el 10% más rico, si no en el 5%, por ahí también. Entonces, pongámonos de acuerdo. O sea, si es que la derecha está pensando siempre, cuando hablamos de políticas públicas, es una ultrafocalización de las políticas públicas. Es decir, el Estado tiene que estar presente asistiendo solo y únicamente a quienes más lo necesitan. Y dentro de los que más lo necesitan, a los que más lo necesitan. Y el resto, la sociedad tiene las maneras de poder hacerse cargo de esto. La ultrafocalización de las políticas públicas es una manera también de comprender el principio de subsidiariedad del Estado, ¿cierto? El Estado solamente apoya a aquel que no puede. Bueno, ¿en qué quedó esa discusión? ¿En qué quedó esa filosofía que es tan presente en los años 80, está en la Constitución, está en las ideas políticas de las más centrales de la derecha en políticas públicas, pero ahora hay un principio casi de universalidad en quien, sin mirar siquiera si es que lo necesitan o no. Entonces creo que esto mismo podría venir de vuelta, no creo que en esta legislación porque no hay votos, pero sí en una próxima donde podría haber un contraargumento, tirémosla en el ámbito de la educación y el acceso al crédito universitario, por ejemplo, el Fondo Solidario u otro crédito. No, pero es que ellos no lo necesitan. ¿Pero y en qué quedamos entonces? ¿Y qué pasa con lo municipal? ¿Cómo vamos a enfocar? El argumento es válido para la izquierda que reclamaba la universalidad de todo. Lo que tú quieras, pero aquí hay contrasentidos de un lado y del otro. Claro, lo que implica que. Ahora proponían focalización. Lo que tú quieras, lo que voy yo es que no existe una definición precisa ni en un lado ni en el otro, sino que actúan según el interés de su propio sector, y lo que sería peor, de un grupo económico que les conviene, que se sientan más cerca. Entonces, eso a mí me parece poco serio, no me parece que está a la altura de un país que desde los años 90 hasta ahora tuvimos tantos expertos y expertas en políticas públicas. Chile ha contribuido a pensar modelos de superación de la pobreza, un montón de cosas. Y resulta que sobre esta cuestión de la focalización que parecía haber un consenso, ahora todos se salen de esa línea, de ese margen donde estaba. Entonces, creo que aquí podríamos observar una desarticulación de consensos importantes en torno a la superación de la pobreza, en torno a las políticas públicas, que fueron exitosos un tiempo en este país y no sé para dónde vamos, la verdad. No, yo estoy de acuerdo con eso, por eso defendí que tiene que tener tope. O sea, yo creo que las políticas tienen que ser focalizadas, no ultra focalizadas, depende de cómo sea el tema. ¿Por qué no se cobran las contribuciones solamente a los que no tienen destino habitacional también? Este debate se cobran esas. Es sobre Aldo. Este debate es sobre mí, ¿ya? Yo tengo más de 65 y quiero seguir pagando contribuciones porque encuentro que es justo. Vas a poder hacerlo. Es a donde voy. Además voy a tener pañales sin IVA, así que todo viene muy bien. Te falta todavía. Una pizzería. Objetivamente quiero preguntarle a usted, este recorte del gasto, ¿de qué manera va a incidir en el trabajo de la municipalidad? Y segundo, en la focalización. Yo ya tengo la fórmula, ya desarrollé la fórmula para seguir pagando contribuciones. Pero sobre eso, porque mira, esto es optativo, por de pronto, el beneficio. Tú tienes que hacer una declaración jurada todos los años en donde dices cuál es tu vivienda principal, en donde habitas. Porque hay algunas personas que pueden tener más vivienda, pero es donde ellos viven es la que queda exenta de contribución a bienes raíces. Las no comerciales, todas, digamos, para que todas, quede claro. Solamente es donde la persona habita. Ahorita, no. Segundo, las que son oficinas y comerciales siguen pagando contribuciones. Esas no están exentas, aun cuando la persona sea mayor de 65, la dueña, digamos, de ese lugar. Eso no estaba nunca en discusión. Es la vivienda donde se reside. Y yo sí creo, insisto, en que una persona que vive en una casa que vale $1 millón tiene que seguir contribuyendo al bien común de la ciudad. Lo que sí ocurre es que hay solo 3 comunas en Chile, 3. Providencia, Las Condes y Vitacura, que entregamos 2/3 de todos nuestros ingresos al Fondo Común Municipal. 3. No solamente de las contribuciones de bienes raíces, porque todas las comunas entregan el 60%, salvo estas 3 que pagan el 65%, y Santiago, pero además entregamos el 65% de nuestras patentes comerciales, y mientras el resto de las comunas entrega 0%. Entonces, obviamente que hay un efecto muy grande en términos de los ingresos. Para Providencia, lo que nosotros habíamos calculado, ajustado con lo que nos decía el gobierno, es en torno a entre 3.200 y 4.000 millones, dependiendo había algunas que eran sucesiones y otros. Entonces, si se aprueba el martes
en el Senado, teóricamente nosotros no vamos a dejar de percibir esos 3.000 y tantos millones. Si es que saliera la fórmula que han estado promoviendo algunos, que eso se rechace, bueno, vamos a seguir entonces a la espera de qué es lo que va a pasar a final de año en la discusión del presupuesto para ver cómo se compensa el fondo común completo. Porque si se cae la propuesta es un veto aditivo, que además ya sabemos que el presidente va a hacer algunos. Claro, pero yo creo que no va a ser este. O sea, si se rechaza, vamos a tener que esperar la ley de presupuesto a noviembre. Entonces, lo que esa se es va la a conseguir, amenaza del todo nada de Quirós también. que me parece ¿no? pésima, pero yo creo que esa es la que se va a conseguir, digamos. Porque aquí no es mala, pero es la realidad. No es que se esté empeorando a nadie. Eso para dejarlo muy claro. O sea, a los ciudadanos. No es verdad, porque también el ciudadano de Providencia paga más impuestos, po. Porque paga impuesto a la renta, porque paga IVA, porque paga 2/3. Pero digo, espérate. a los ciudadanos en general. Es que ese es el punto. Dejas de recaudar para ofrecerles servicios y por el contrario les cobras por ofrecerles esos mismos servicios. Está bien, pero es que eso tiene que ver con la exención de las contribuciones. La forma en la cual se devuelven esos recursos, de nuevo, el ciudadano de Providencia me dice, oye, pero si 2/3 de la plata que yo pago se va para otras comunas. Y yo le digo, sí. Y me parece bien que exista un fondo común municipal porque es la única manera en la cual se puede financiar una comuna que no tiene casas que estén afectas a contribuciones. Recordemos que el 80% de las casas en Chile no paga contribuciones. Era un 20% las que sí pagan. Y lo mismo con comercio, ¿no? Hay algunas comunas que tienen, no sé, 5 locales comerciales y por tanto obviamente no se pueden financiar a partir de eso. Entonces yo sí creo que tiene que haber un fondo común municipal. Sí creo en el derecho de la ciudad, como existe en gran parte del mundo. Lo que ocurre es que ya habiendo sacado esta contribución de bienes raíces, la pregunta es ¿por qué vamos a perjudicar a aquellas comunas que tienen que atender a la región metropolitana completa, que tienen escala metropolitana? Al final no terminamos perjudicando solo al residente de Providencia, termino perjudicando a quienes vienen a trabajar a Providencia. Y eso no parece razonable. Pero es un argumento para Providencia y para Santiago probablemente. No es para... Y probablemente para Ñuñoa y también una parte para Las Condes y así. Claro, pero también hay otras que tienen lo mismo. Por eso te digo, y Conce. al final, esto es un tema que hay que discutir. Y a mí me gustaría volver a un escenario donde los alcaldes y alcaldesas podamos promover una postura común, porque es muy profundo el nivel de cambio que tenemos que hacer en el modelo de financiamiento subnacional en Chile. Pero acá el gobierno nos puso la pata encima, si esa es la realidad. Y no solamente con esto, en La Serena nosotros dijimos varias cositas como acuerdos municipales. Por ejemplo, otro tema donde estoy seguro que Jaime vamos a tener una posición probablemente común, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabamos de conocer, que es que el gobierno finalmente ingresó a la Contraloría las modificaciones a la OGUC, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿no? Que lo que hace es pasar por encima de las regulaciones comunales, promoviendo más altura, más densidad, ¿no? Como una forma de incentivar la inversión en construcción, pero de forma desregulada. Lo que va a tener como consecuencia de eso es que vamos a tener edificios más grandes en los lugares más atractivos de la ciudad, que no son precisamente los lugares más pobres. Esto le va a pegar especialmente a las comunas más ricas. Y de nuevo, yo veo a los alcaldes del mundo de Chile Vamos, porque el republicano casi no tiene alcalde, como silentes frente a eso, salvo algunas honrosas excepciones, pero creo que el gobierno está poniendo el pie encima al mundo municipal. Y eso no puede ser con este gobierno y con ningún otro gobierno. Jaime, ¿cómo han sido las negociaciones con Quirós? Porque te acuerdas que te escuchamos, hay cuestiones donde no se avanzó en el petitorio, digamos, fue tajante. Yo creo que han ido mejorando, porque al principio no nos recibía de partida, así que no podía haber negociación. Después nos recibió, en esa yo creo que fue tensa, porque además hay una cosa que le pasa a los economistas cuando llevan mucho tiempo dedicada a la economía, ¿no? Y sobre todo a los economistas que han sido como grandes asesores, que en general no les disputan sus argumentos, sino que ellos van y ponen sus argumentos y creen que tienen la razón y tienen equipos que los soportan en sus propios argumentos. Entonces cuando alguien va y levanta la mano y le dice, oye, no, yo creo que no por ABC, como que se desordenan un poco, ¿no? Y yo creo que eso le pasaba un poco al ministro Quirós, le ha tocado ir al Congreso ya varias veces. Entonces ahora ha tenido que modificar parte de sus argumentos y la manera en que lo enfrenta en este debate público, hasta que, claro, le preguntaron, oiga, ¿y qué pasa si es que los alcaldes están reclamando? Entonces no hay nomás. Esa lógica a mí me carga. Así como también cuando fue el mismo ministro el que nos dijo en una reunión, oiga, los ingresos de los municipios han subido un 55% y los del Estado han subido un 20%.
Yo le dije, ya, pero compárelo en términos reales y no nominales, porque la inflación también ha subido. Entonces se sonreía, digamos, en eso. Como que pensaba como que iba a pasar piola, digamos, el decir algo como eso. O, claro, decía, no, es que los ingresos han subido, sí, pero le decía, y los costos también han subido. Por normas que antes nosotros no teníamos, que han sido legales, es decir, leyes que nos han hecho que... Y la demanda a los municipios también. Y la demanda, por ejemplo, en seguridad, ¿cierto? Sí. Seguridad es un hecho que todos los municipios estamos invirtiendo en seguridad y teóricamente eso es algo que debiese ser siempre como del Estado central. Y hoy día es imposible que no lo hagamos. Entonces, yo creo que han ido entendiendo, pero yo esperaría sinceramente que ahora, una vez que se apruebe finalmente la reforma, las vocerías no sean únicamente del ministro de Hacienda. O sea, yo espero escuchar también el ámbito social del gobierno, el ámbito educacional, el ámbito medioambiental y otros tantos más. Bueno, lo de la UC es un buen ejemplo. El ministro Produje tomó distancia de esta cuestión. Y las últimas reuniones para hablar sobre la UC fueron con el Ministerio de Economía. Esas son señales que hablan también de cuál es la idea más o menos matriz que hay detrás de esto. Y se moderaron algunas cosas, pero todavía faltan. Y solo puedo poner un ejemplo de esto. Ayer el gobierno anunció que todos los cánceres iban a estar incorporados dentro del GES. Eso es una noticia tremenda. Es un avance muy sustantivo. Sin embargo, estamos discutiendo otras cosas distintas. Yo creo que ahí se nota que esa vocería debe ser mucho más potente. Eso es un aspecto social muy relevante. Y sin embargo, la discusión ha sido sobre si es que se privatiza o no Codelco, si es que los latidos o no. Entonces digo, no, pues, cambiemos las prioridades. Las prioridades son efectivamente en seguridad, en salud, en calidad de vida. La UC afecta parte de la calidad de vida de las personas. Algo se moderó, pero todavía falta mucho. Pese al reclamo insistente de Jaime Belolio, nos quedan 3 minutos, Daniel. La petición del Partido Republicano, morigerada después en torno a Codelco, ¿qué te ha parecido en términos de una discusión que tiene décadas en Chile y donde claramente la posición del partido gobierno es muy clara, ¿no? A ese respecto? O privatizarla o me parece que hay gente que le tiene ganas a Codelco hace mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, como se dice, ni siquiera Pinochet se atrevió a tocar eso. Es importante. Ahora, yo creo que en esto no hay que ser ideológico tampoco, me parece, porque si el presidente Allende la nacionalizó, es por eso que hay que guardar. No, da lo mismo. Lo importante es qué es lo que están haciendo los grandes países, los países desarrollados que tienen recursos minerales con estas empresas. Creo que el modelo a seguir son empresas mixtas. El Estado tiene que ser un socio estratégico dentro del mercado. Eso está cambiando en todas partes del mundo. El viejo neoliberalismo donde se privatizaba todo, o el viejo modelo socialista donde el Estado controlaba todo, sí, ya murió, si no está. ¿Cuál es la alianza virtuosa ahora? Donde el Estado toma socios, se asocia con otros y logra hacer eso. Ahora, ese modelo, si hay que vender una parte de Codelco, que demuestren que puede ser beneficioso, pero parece ser que la cosa va por otro lado, porque eso si pierdes una parte de la empresa ya es como decir, podemos perder, se puede privatizar toda, si privatiza, qué sé yo, un 10%, en fin. Creo que vale la pena más estudiar otros modelos, como lo que se ha llegado al acuerdo con Sokevich, por ejemplo, para la explotación del litio. Claro. Ese tipo de asociaciones creo que hay que explotarlas. Si hay que vender algunos... Como una colaboración privada estatal. Es una asociación público-privada. Eso es el modelo del siglo XXI. Para allá vamos. Y creo que Chile tiene que desarrollarlo más todavía, de una manera mucho más profunda. El Estado, donde el Estado lo haga bien, y el sector privado en la medida que pueda dinamizar la economía. Pero no nos perdamos, los problemas hoy son de nivel estratégico a nivel global y ninguna empresa lo va a solucionar por sí misma. Se necesita un articulador, sobre todo en esos ámbitos estratégicos. Y son los estados, y no son los estados, son las sociedades. Si el Estado es la voluntad de la sociedad. Entonces, es esa la forma que tenemos de pensar. Pero estamos en un debate, creo yo, añejo, muy superficial por lo demás. O privatizar Codelco o no, o el viejo modelo de empresas estatales socialistas. Creo que quien nos quiera llevar a esa discusión no aporta. Quiero agradecerles a los tres por el debate de hoy, porque además prendió entre nuestros auditores. Agradecerles a quienes nos han escrito en provincia con el viejo y muy justo reclamo de que Santiago no es Chile y que las municipalidades de las regiones también sufren mucho. A Alejandro, a Jacqueline, a Claudia, a Verónica, a Henry Verdugo desde Arica, a Teresa desde Chiloé, porque aunque pareciera un debate muy focalizado,
es un debate que en estos momentos se le interesa es a nacional. toda la Es ciudadanía. nacional. Es nacional, totalmente. Solo que, claro, para tenerlos aquí presencial necesitamos que estén un poco... Jaime, por ejemplo, que está aquí muy cerca. Sí, a una cuadra y media. A una cuadra y media de la radio, pero es un tema que va a afectar a todos los municipios y sobre todo a los que son rurales también, donde este tema preocupa muchísimo. Las capitales regionales también, que tienen este mismo tema de población flotante. Que se También, llama. Sí. claro, sí. Y eso pasa mucho, claro, en Concepción, lo decíamos, en Valparaíso, en Antofagasta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día en esta conversación. Daniel, Claudio, Jaime. Gracias. Gracias y buen fin de semana. Oh, pero nos falta todavía. Perdón, Jaime. ¿Tú eres Estamos entrando ya. ¿Tú eres Team Bociña o Team Maureira? Ah, sí. Uy. A ver si estás de acuerdo con Claudio en esto o no. Me encanta que venga Bociña porque vamos a tener más colocolinos pequeños, porque van a querer ir y comprarse la polera de Bociña y ir al estadio, eso me encanta, pero Maureira, yo creo que es un gran talento, sí. ¿Viste? Sí, dije, en la ruca estamos de acuerdo. Afuera... Esto fue País ADN, con Aldous Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.